Bueno, a esta hora, 8 de la mañana, 5 minutos. Nuestro invitado es el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo, senador de la República por el Polo Democrático, a quien le damos la bienvenida en esta mañana del viernes. Un placer tenerlo con nosotros. Senador, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por su comunicación y un saludo a sus oyentes. Muchas gracias. El doctor Germán Aguirre Muñoz, director del informativo del Eje Cafetero, también a esta hora. Con los muy buenos días para el senador Robledo. Senador, pues ustedes de este Eje Cafetero de Caldas, pues lo están viendo también a través del canal regional 104 de Claro, en Caldas, Quindío, Risaralda, el norte del Valle, y nuestros radioescuchas en Qué Buena 92.fm. ¿Cómo le fue en el encuentro que tuvieron el pasado miércoles en la noche en la ciudad de Manizales, en Armenia, Pereira, Manizales? Ustedes vienen trabajando la coalición de la esperanza. Comencemos primero contándole a nuestros oyentes y televidentes qué significa, qué es la coalición de la esperanza que ustedes han constituido. Sí, muchísimas gracias. A ver, la coalición de la esperanza es un acuerdo que hicimos y ya está bastante avanzado y consolidado entre distintos sectores de la política nacional con el objetivo de llegar a acuerdos para las elecciones del 2022. Doy nombres para que los oyentes puedan entender mejor. Estamos allí quienes: Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, estoy yo, Jorge Enrique Robledo, y han estado desde el principio y van a estar al final también la Alianza Verde. También ha estado Ángela María Robledo. Es un proyecto que apunta a presentar listas unificadas para las elecciones de marzo del año entrante de Senado y de Cámara, y en esas elecciones hacer una consulta entre nosotros para escoger un solo candidato o candidata a la presidencia de la República, a la presidencia de la República. Ese es, digamos, de manera muy resumida el proyecto en el que estamos, porque estamos además convencidos de que no es cierto que en el 2022 se tenga que repetir la elección presidencial del 2018, que es lo que nos quieren decir. No, es que ya se sabe quiénes van a ser los dos que van a estar en la final, uno del lado del gobierno, el otro el que quedó de segundo en la elección pasada, y entonces ahí ya no hay nada más que hacer, señor o señora colombiano, escojan de esas dos opciones. Bueno, pues nosotros estamos convencidos que no hay que escoger entre esas dos opciones, que nosotros estamos construyendo una opción diferente, con todas las posibilidades de que alguien de nosotros sea quien gane la presidencia de la República en esa elección. Son muchos los precandidatos, las coaliciones que se están dando a nivel nacional. A ustedes como coalición de la esperanza, ¿les gustaría que quién más estuviera en esa coalición? Mire, es que está el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está la exgobernadora Dilian Francisca Toro, está el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, está el mismo Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico, están los exministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, está Mauricio Cárdenas, está también el exalcalde de Medellín, Federico Estrada. Federico Estrada, sí. Están, digamos, tantos en la baraja. En el mismo Partido Liberal hay otros. Bueno, es decir, son muchos los precandidatos y precandidatas. ¿A quiénes les gustaría a ustedes que hiciera parte de esta coalición de la esperanza, que caben ideológicamente y de acuerdo al propósito que ustedes tienen de transformar la nación, de poner orden en la nación, para que hiciera parte de esa coalición de la esperanza? Pues digamos primero esto, que es una precisión que se vuelve muy, muy importante. Este es un proyecto que se define hoy en día como un proyecto de oposición al gobierno del presidente Iván Duque. Esa es una cosa que tiene que estar clara. Sí, porque nosotros estamos convencidos de que este país se ha venido gobernando muy mal, está siendo muy mal gobernado, y la primera decisión que hay que tomar en las elecciones del 2022 es entre continuismo y cambio. Entonces, quienes quieran que las cosas sigan como están, pues ahí tienen una serie de opciones. Vamos a ver allá a quién terminan definiendo, pero son, digamos, los del lado del gobierno. Nosotros no estamos ahí. Entonces, buena parte de los que usted me mencionó, que se descartan de entrada, y en general se descarta todo el que sea cercano al gobierno nacional, porque nuestro proyecto es un proyecto de cambio.
Nuestro proyecto es un proyecto de cambio. Ahora, ¿qué hemos acordado entre nosotros? Que si alguien desea entrar, pues esa posibilidad está abierta, pero para eso se necesitará que ese alguien pues haga alguna seña de que está interesado en estar en este acuerdo, y nosotros miraremos pues si digamos es compatible con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces yo prefiero no dar nombres de ningún tipo ni nada, sino dejar que las cosas, ya veremos cómo evolucionan, pero eso sí con un criterio que es, digamos, inmodificable. Este es un proyecto contra el continuismo, no más Ioannis Duques, no más escogencias a dedo por ciertos poderes, porque han demostrado que han fracasado para gobernar adecuadamente a Colombia. Y de los otros precandidatos, ¿a quién definitivamente no aceptarían ustedes, no tiene cabida en la coalición de la esperanza? Este es un proyecto distinto, para que seamos precisos también en esto. Este es un proyecto distinto al del pacto histórico. Ese es otro proyecto. Nosotros estamos en este proyecto. ¿Sí? Y hay otro proyecto que está más o menos definido también, que es el del pacto histórico. Es distinto. Los colombianos y las colombianas podrán escoger entre ese proyecto o nuestro proyecto. Y ya cómo se modifiquen en nuestro caso las cosas es de acuerdo con lo que acabo de explicar. Ya veremos si alguien nos hace una señal de que quiere estar aquí, entonces analizaremos quiénes estarán, con una advertencia. Parte fundadora de este proyecto es Ángela María Robledo, y la Alianza Verde tendrá también aquí su candidatura. En la medida en que quieran estar aquí con nosotros, pues digamos que ese es un asunto que está ya resuelto y acordado. Estamos en un interregno, pues esperando que en la Alianza Verde, que es un partido, pues digamos, que tiene unas realidades políticas, pues ellos tendrán que avanzar en ciertas definiciones, pero digamos que ellos son socios fundadores, tanto la Alianza Verde como Ángela María Robledo son socios fundadores de este proyecto, y en ese sentido, pues, digamos, todos ellos son bienvenidos por definición a esto que estamos haciendo. Doctor Robledo, ¿y cómo va a ser el mecanismo para la consulta? ¿Sí? ¿Y cuándo será esa consulta? Esa consulta debe coincidir o va a coincidir con las elecciones de marzo. Recordemos a los oyentes, en marzo va a haber elecciones del Senado y de Cámara, pero ese día también los partidos, y seguramente no seremos nosotros solos, va a haber consultas como las que hubo hace 3 años, en el 2018, ¿se acuerdan? Que el presidente Duque sale de una consulta que se hicieron, ¿sí? La otra candidatura que llegó a la segunda vuelta también salió de una consulta. Entonces este año, el año entrante, seguramente va a haber varias consultas, y en todo caso habrá una nuestra, que es en la que quienes al final lleguemos a ese momento, los colombianos sin excepción podrán votar en un tarjetón donde estarán los nombres de quienes acabo de mencionar y los otros que puedan aparecer. O bueno, si alguien no quiere estar en la consulta, pues esa será también otra realidad. Pero digamos que lo que está acordado es esto que les estoy planteando, con una cosa obvia, ¿no? Quien gane la consulta nuestra será nuestro candidato, el de todos. Eso es también parte de lo convenido, por supuesto. Es un acuerdo de política serio. También, digamos, una cosa que no he dicho, esto no es solo un asunto de nombres, ¿no? de personalidades o de personas. Esto está fundamentado en 3 acuerdos que hicimos públicos hace un par de semanas, que es unas bases programáticas, que es un documento de 9 páginas, que digamos 6 meses redactándolo, conversando, diciéndole, poniéndonos de acuerdo sobre todos los asuntos de la vida nacional. Hay también unas bases éticas que hemos llamado, pues que tienen que ver con, bueno, ciertos criterios éticos que tienen que orientar nuestro comportamiento y que tienen que orientar a quien haga parte de este proyecto, ¿sí? Y una declaración política que hicimos. Ese fue un acto que hicimos aquí en Bogotá, en el Parque de la Independencia, que fue muy importante, que estuvimos los candidatos en ese evento y asistieron por la Alianza Verde, nos acompañaron también Juanita Gobertus, Angélica Lozano y Liliana Barbero. Senador, le voy a pedir un favor, si está por altavoz, para que nos hable directamente al teléfono, para que tengamos un sonido mucho mejor y mejoremos la señal. No estoy en altavoz. Bueno, está bien. Senador, ¿cuál es el contendor a vencer en estas elecciones por parte de la coalición de la esperanza? Los candidatos que podrían ser una amenaza de llegar a la presidencia de la República. Digamos que lo más probable es que en la segunda vuelta
Yo no creo que en la primera vuelta se vaya a resolver esto, lo veo absolutamente improbable. Entonces pensemos que en la segunda vuelta va a haber dos personas compitiendo. Yo estoy convencido que una de esas dos personas será el heredero de la Casa de Nariño. Sí, el que yo llamo Iván Duque en cuerpo ajeno, el sustituto de Iván Duque, el continuismo de Iván Duque. Yo creo que ellos tienen mermelada de clientelismo suficiente para, a pesar del fracaso y el desastre de este gobierno, poderse disfrazar de alguna manera de cosa distinta, y alguien de ellos estará en esa segunda vuelta. Y estoy convencido, todos los análisis matemáticos y políticos nos dan que alguien de la coalición de la esperanza, uno de nosotros, que puede ser yo, puede ser cualquiera otro u otra, ¿no? Hay que insistir en que aquí va a haber mujeres en esta consulta. Alguien de nosotros será el otro que esté en la segunda vuelta. Por eso es que insisto tanto en que no es cierto que en el 2022 se vaya a repetir la elección del 2018, que es un cuento que nos están echando. No, es que eso ya está definido. No está definido. Nosotros, estoy seguro, vamos a ser una de las dos candidaturas presentes en la segunda vuelta. Senador Robledo, en el tiempo que pudimos compartir en el Senado de la República, siempre en sus debates le escuché hablar del modelo económico para el país. Usted tiene un modelo económico que cree es el que realmente nos puede llevar a una verdadera transformación, a una verdadera justicia social. De usted llegar a la presidencia de la República, que está en ese propósito, ¿cuál es ese modelo económico que realmente nos conviene como nación? Si digamos primero esto, analicemos brevemente la situación del país. El paro, mencionemos el paro. El paro es el resultado de ¿qué? Del fracaso del modelo económico. O sea, si uno mira las cifras de desempleo, son escandalosas. Las cifras del hambre en Colombia son escandalosas. Hay 15 millones de personas en Colombia que no hacen ni siquiera 3 comidas al día. Si uno mira la informalidad inmensa, la pobreza, la concentración de la riqueza, Colombia es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. La relación entre la extrema o la inmensa riqueza y la inmensa pobreza, la corrupción, o sea, esto es un desastre. El modelo económico, social y político es lo primero que hay que decir. Ahora, a mi juicio, si me dijeran escoja una sola cosa de ese modelo económico, yo diría que el problema del desempleo y la pobreza, que al final son un mismo problema. 12 millones de personas que por queriendo trabajar no pueden trabajar, 5 millones que se tuvieron que ir para el exterior. Entonces, a mi juicio, el cambio principal que hay que hacer en el modelo económico es el cambio de generar fuentes de empleo, y más fuentes de empleo, o sea, fuentes de empleo, y en eso ha fracasado por completo este modelo de los últimos 30 años. Y ha fracasado por completo porque nos han obligado a importar lo que podríamos producir en Colombia. Ahí hicimos una reunión con empresarios hace 2 días en Pereira, y varios de ellos eran confeccionistas y recordaban cómo destruyeron la industria de la confección de Pereira, porque aquí prefieren traer las confecciones chinas, para poner un ejemplo, y consumir las colombianas. Entonces, ese es, digamos, el punto principal que tenemos que resolver. Ahora, ¿por qué enfatizo en fuentes de empleo? Porque los empleos no se crean solos. Esto tiene además una importancia política muy grande. ¿Dónde aparece un empleo? Un empleo aparece donde hay una decisión de alguien de generar riqueza, por ejemplo, de cultivar algún tipo de alimento, o poner una fábrica de camisas, para poner un ejemplo, o un restaurante, o invertir en un bus. Ahí es donde aparece el empleo. Y este es el problema principal de Colombia, es que no hay las suficientes fuentes de empleo. ¿Y por qué? Porque han destruido esas fuentes de empleo con las malas políticas económicas. Pero esto además políticamente tiene un encanto muy grande. ¿Cuál es el encanto? Es que muestra que podemos unir en un mismo haz de voluntades, pero muchas cosas, a los asalariados, los sectores populares, los campesinos, los indígenas, las clases medias y el empresariado que esté por el progreso. Esto es súper clave. Por eso, si ustedes nos oyen, van a ver que nosotros no tenemos montada una pelea de perros y gatos con nadie. Nosotros no andamos con el cuento de que es que la mitad de los colombianos son guerrilleros y narcotraficantes y la otra mitad son paramilitares y narcotraficantes. Ese no es verdad. Es un relato que se han inventado para manipular a la gente. Nuestro proyecto es un proyecto de unidad, de acuerdo nacional, pero no sobre carreta,
sino sobre cosas tan concretas y específicas de conveniencia para todos como esta que acabo de mencionar. Ahora, por supuesto que tenemos otra serie de propuestas en corrupción, en todos los asuntos de la vida nacional, pero enfatizo que si no lo resolvemos, no lo atacamos en serio, no va a ser posible resolver los problemas. Senador Robledo, eso es lo que tiene que ver con el tema del modelo económico. Usted pues se le ha visto mucho defender el sector agropecuario, defender los cafeteros. De usted llegar a la presidencia de la República, ¿cuáles verdaderamente los puntos claves para una reforma agraria en donde el campesino no tenga que emigrar, aumentar los cordones de miseria de las ciudades, sino que pueda permanecer allí con calidad de vida, que pueda realmente cultivar la tierra, labrar y esculcar la tierra como el mejor de los arquitectos, que es lo que saben hacer los campesinos, hoy tan olvidados por los gobiernos históricamente, campesinos que no tienen un buen acceso a la salud, que no tienen derecho a una pensión, pero que trabajan como nadie para alimentar a la demás población a nivel nacional. ¿Qué hacer por ese sector agropecuario? ¿Qué haría usted realmente por una verdadera reforma agraria? El problema más grave que tiene el agro es un cambio que se dio en 1990 y que todavía está vigente. Hasta 1990 la política agropecuaria de Colombia era colombiano come colombiano. Y exportábamos banano, exportábamos café y exportábamos flores. Pero la política principal era colombiano come colombiano. Entonces Colombia importaba muy pocos alimentos, por ahí 500.000 toneladas nomás. ¿Qué ha sucedido a partir de 1990? Y es la política actual de este momento y de todos los gobiernos anteriores y la de este, que la política hoy es colombiano come extranjero, colombiano come extranjero. Y la prueba de que eso es así es que estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia. Es más, antes las producíamos. Hasta el 90 Colombia era suficiente en alimentos. Hoy somos extremadamente dependientes. Entonces, claro, si un país se dedica a traer del exterior lo que puede producir en el agro, pues revienta el agro. O sea, no puede haber empleo en el agro, no puede haber prosperidad entre los campesinos, ni entre los indígenas, ni entre los empresarios. No es raro que la gente pierda sus fincas porque terminen arruinados. Pues aquí la principal política agraria es sustituir importación. O sea, en mi gobierno seguiremos exportando con todos los respaldos del caso, y al café particularmente le mantendremos todo el respaldo del Estado, porque sin el respaldo del Estado, el café no se puede sostener por la competencia internacional. Pero del centro de la política, son dos los centros de la política. Uno es mantener las exportaciones, con todos nuestros respaldos, café, banano, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo otro que hay que resolver es colombiano come colombiano, o sea, vamos a sustituir importaciones por producción nacional. Ese es el eje de la política, para que prosperen los campesinos, los indígenas y los empresarios con sus obreros agrícolas. Este no es un proyecto, quiero ser enfático, contra la economía empresarial. Voy a decir una cosa así de dura, sería estúpido que alguien propusiera en Colombia o en cualquier parte del mundo que no se desarrollaran las empresas. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido económico. Ahora, si alguien que es propietario de una empresa hace una cosa indebida, un acto de corrupción, pero eso no es porque se tenga una empresa, sino porque cae en un acto de corrupción, son cosas diferentes. Senador Jorge Enrique Robledo, en esto del juego de la política, pues se gana o se pierde. Hipotéticamente, si usted dentro de esa coalición de la esperanza no es el favorecido, es otro de los que está compitiendo con usted al interior y que saben que cualquiera que llegue pues va a tener estos propósitos, y al asumir la presidencia y ganar a la presidencia ese otro candidato y le dijera, mira, doctor Robledo, quiero que usted sea uno de mis ministros. Colombia tiene 16 ministerios, el de Justicia, Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Minas, el Ministerio de Comercio, el de las TIC, Cultura, Agricultura, Ambiente, Transporte, Vivienda, Educación, Trabajo, Salud. ¿Cuál de esos? Porque su formación académica le permite, y su experiencia en el Congreso y el conocimiento que tiene del país, creo que le permite o le permitiría ser ministro de cualquiera de estas áreas. ¿Cuál ministerio
quisiera estar o le aceptaría a ese presidente, y repito, hipotéticamente. Pues a ver, digamos esto. Bueno, primero estamos convencidos, ya decía hace un momento, que uno de nosotros, quienes estamos en la coalición de la esperanza, pasará a segunda vuelta. Y yo pues tengo el convencimiento de que seré yo el que pase a la segunda vuelta. Entonces realmente que esa suposición que usted me plantea no la he pensado ni se me ha pasado por la cabeza, no estoy para eso. O sea, tengo dos decisiones que hemos tomado. No vuelvo al Senado de la República y el objetivo es ser presidente de la República y digamos no me muevo de ese nicho de análisis, ¿no? Porque realmente no creo que pues para mí carece de sentido. Pues, senador Robledo, es que, mire, estamos en el político y se lo está hablando quien ha ejercido la política también por 30 años y que estuve durante tantos años ahí. Es que ese cuento no se lo cree la gente, porque es que cuando se dice una cosa, mire, es que yo voy a ser presidente, pero digamos, después yo le escuché muchas veces al doctor Horacio Serpa, que en paz descanse, es decir, alguna vez en una bancada de parlamentarios le dije, mire, doctor Serpa, ¿por qué más bien no aspira a la gobernación? Eso casi me pega a todo el mundo allá y terminó siendo gobernador de Santander y terminó siendo senador de la República, lo que se creía en ese momento era mi respeto. No, Sergio Fajardo, doctor Robledo, juró... Pero le quiero insistir en que no aceptaría un ministerio. Alguien me dijo, bueno, cuando usted ya por cualquier razón ya no esté en política, en nada, entonces le dije, ¿sabe qué? Yo de pronto quisiera volver a las aulas, a dictar clases, que yo fui feliz como profesor universitario. Acordémonos que fui 27 años profesor en la Universidad Nacional de Colombia, profesor de tiempo completo en la Nacional de Manizales. Sí. Entonces, realmente, si alguna cosa se me ha pasado por la cabeza el día en que ya no esté en la política ni en el servicio público, es volver a la docencia. Entonces, realmente esta otra, digamos, hipótesis, realmente no se me ha pasado por la cabeza. Créame que es de verdad que no bueno, y quiero... ningún tipo no le he gastado un minuto de pensamiento a eso. Bueno, y quiero creerle, pero mire, por ejemplo, Sergio Fajardo, que está compitiendo con ustedes, acá tenemos la grabación y en todo el país lo sabe, rejuró que era la última aspiración que tenía y ahora está nuevamente aspirando a la presidencia de la República. Se lo digo desde ese punto de vista. Fermín tiene otra pregunta para el senador Robledo. Doctor Robledo, en su criterio, ¿sí? ¿Cuál es el presidente que las actuales circunstancias de Colombia requiere de un presidente? El país. El perfil de un presidente. Sí, ¿cuál es ese presidente que Colombia necesita hoy? Pues yo le diría, si soy bien franco, le diría, pues, no va a excusar que lo diga así, probablemente política no sea muy prudente decirlo, pero yo diría que alguien, pues, yo, sí, si estoy de candidato a la presidencia es porque me siento en condiciones de gobernar a Colombia mejor que otros. Ahora, eso no quiere decir que otro no puede hacer también, pues, porque pues, eso al final lo deciden las colombianas y los colombianos, pero digamos que el perfil que yo tengo es un excelente perfil para ese asunto. Lo primero por esto, porque yo mi vida es la vida del servidor público. Es que yo todo lo que he hecho en mi vida es actuar como un servidor público. O sea, yo no tengo la política como un negocio, ni soy representante de ciertos intereses particulares, ni nada. O sea, bueno, yo no he tenido sino dos trabajos en mi vida, profesor y senador, con la vocación del servicio público. Entonces siempre en mis decisiones lo que prima es el interés general, el interés nacional, el interés de los colombianos. Puede que de pronto me equivoque en algo, pero eso es lo único que me inspira. A mí no me inspira la plata, ni las componendas, ni los amigotes, ni nada de ese tipo de cosas. Eso es fundamental, entre otras cosas, para poder ser, como es mi caso, una persona absolutamente honrada y blindada de cualquier cosa de corrupción. Entonces se podrá imaginar que con los pleitos que yo he tenido con poderes ultrapoderosos de este país, cuánto me habrán escarbado mi vida, cuánto me habrán investigado, cuántas cosas habrán mirado, y bueno, y ahí estoy, porque cero rabo de paja, absolutamente nadie puede decir nada a mí en ese sentido. Y este tema de la honradez y de la decidida lucha contra la corrupción, también eso es un tema del carácter que a mi juicio es clave que pueda tener un juez del Estado. Y una tercera cosa que diría, yo me la he pasado primero en la universidad 27 años estudiando, conociendo a este país. Ustedes
son testigos de eso. Yo he hecho no sé cuántos posgrados mientras soy senador. He ganado 9 veces la distinción de mejor senador de Colombia, pero es a punta de estudiar. Entonces, digamos que yo soy una persona que me cabe, como se dice coloquialmente, el país en la cabeza. O sea, yo entiendo de industria, entiendo de agro, entiendo de educación, entiendo de salud, entiendo de sector financiero. O sea, yo puedo relacionarme con los mejores especialistas en Colombia sobre casi todos los temas y compartir con ellos de una manera, digamos, ilustrada. O sea, a mí nadie me va a meter el junto de que hay que hacer y que es que yo no entienda y tenga que aceptar porque no sé de qué me están hablando. Esos son, digamos, 3 características que yo puedo considerar de mi personalidad, sin ser perfecto, ni mucho menos, ni le voy a desconocer a nadie pues las virtudes que tengan, etcétera. Pero yo creo que estos son 3 elementos que para un jefe de Estado aquí o en cualquier parte del mundo son de vida o muerte. Sí, son de vida o muerte. O sea, servidor público, vocación de servidor público. Yo hace 50 años, estoy cumpliendo este año, la decisión de haberle dedicado mi vida a esto. Y ese día renuncié a volverme rico y a la plata, como razón de ser de mi felicidad. Y no es que, digamos, critique a quien sean los negocios y el dinero lo que lo mueva, eso también eso es respetable en la medida en que se vea bien hecho. Pero esas son las 3 decisiones de mi vida, ¿cierto? Y soy en las que estoy. Yo creo que son buenas características para ser jefe de Estado en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bueno, y agreguemos una que ha pegada de las 3 anteriores, valor civil, ¿no? O sea, valor civil para poder decir no cuando toque decir no, o decir sí cuando toque decir sí, aun cuando sean cosas impopulares. Robledo, presidente de Colombia, prioridades, digamos 3 prioridades que este país requiere, necesita, según su criterio, para redireccionarlo. Ya mencioné la primera, ¿no? O sea, cambio del modelo económico. Eso tiene muchas implicaciones de todos los órdenes, no solo en el eje del asunto que es crear empleo y riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza. Esa es una cosa que no puede faltar. Lucha anticorrupción. Mi gobierno será ultra duro en la lucha contra la corrupción. Sepan que personalmente constituiré un comité que se encargará de dar esa batalla sin cuartel. Tengo el carácter y el conocimiento suficiente para hacer eso al mismo tiempo. Bueno, y habrá que atender al mismo tiempo ese conjunto de necesidades nacionales, que yo hablo del tema de los derechos, ¿no? Entonces, derecho a la educación de alta calidad, etcétera, derecho a una salud también, como deben ser las cosas en salud, y derecho lo que tiene que ver con el ambiente, y agreguémosle otro asunto que es clave, ¿no? Mi gobierno será 4 años enteros de lucha política, ideológica, cultural contra el maltrato a mujeres, a afros, a LGBTIs, a indígenas, a ancianos, a niños. O sea, no más brutalidad por diferencias naturales, no más agresión simplemente porque somos distintos. Es que eso es el colmo, una de las cosas más horrorosas de Colombia es eso, que a una mujer la maten por ser mujer, o a un negro lo maten por ser negro, o a un anciano lo maten por ser anciano. Bueno, no lo maten, lo hieran, lo maltraten. Ese va a ser un tema que voy a trabajar súper duro también en mi gobierno. Pero es que ustedes me dicen que 4, pero siempre, bueno, monopolio del Estado sobre la fuerza, por supuesto que sí. Colombia no puede seguir siendo un país donde el que quiera se echa una pistola al bolsillo o un arma cualquiera y entonces dice que es que él manda aquí y hace lo que se le da gana. No, eso no puede ser así. Ahora, Estado con el monopolio sobre la fuerza, pero claro, un Estado garantista, democrático, que actúe dentro de la Constitución y la ley, que no robe al que roba, que no secuestre al que secuestra, que no asesine al que asesina, sino un Estado democrático de verdad, defensor de los derechos humanos. Doctor Robledo, es que a todos los candidatos, yo llevo años, y disculpen que ahora en primera persona, llevo años escuchando de candidatos el tema de la corrupción, combatir la corrupción en Colombia. ¿Cómo hacer para que esto se haga efectivo cuando la corrupción está en el ADN de los colombianos? De alguna manera, todos los colombianos, todos en general, alguna vez en nuestra vida hemos sido corruptos. No, yo no puedo compartir con usted esa afirmación. Esa es una generalización y las generalizaciones suelen ser erradas, ¿no? Por ejemplo, que está en el ADN de los colombianos, yo sé que usted le dice como una figura, es un poco una exageración, pues para mostrar la gravedad del asunto, y eso lo entiendo, sí. Pero lo voy a enfatizar, no, los colombianos
no tenemos en nuestros genes la corrupción. O sea, los colombianos no somos, la corrupción que hay en Colombia no es porque seamos un cruce de indios, negros y europeos, ¿no? O sea, no está en el ADN, aquí la gente nace honrada y es honrada. La segunda idea, yo creo que el 99% de los colombianos somos gente honrada, que nunca hemos delinquido, hemos hecho cosas indebidas. Esa generalización, a mi juicio, no resulta cierta. Ahora, que es difícil enfrentarlo, sí, que la política en Colombia es extremadamente corrupta, sí, que Colombia tiene mucho no de democracia, que es el gobierno del pueblo, sino de cleptocracia, que es el gobierno de los ladrones también. Pero esta minoría, estos que no hacemos política, así que podemos ser como políticos una minoría, bueno, podemos dar la batalla y podemos cambiar a Colombia. Hay muchos países del mundo que no tienen los niveles de corrupción de Colombia. Todos los países del mundo hay casos de corrupción, por sano que sea un país, pero una cosa es, digamos, una clase política donde alguien corrompe y otra cosa es una clase política llena de corruptos. El caso de Colombia es el segundo. Pero aquí yo estoy seguro que tengo con quién gobernar, con gente honrada y liberar esa batalla de verdad, pero de verdad. Otras cosas porque yo soy honrado por la vida fácil, y es que como renuncié a la plata y a volverme rico desde hace medio siglo, pues si eso lo hice siendo de muchacho, imagínense si no lo voy a hacer ahora cuando ya todo me hace daño. Es que no tengo, o sea, no hay nada que tenga que ver con la plata que me desvele y que me entusiasme y que me motive, no. Yo tengo con que tener una vida pues decente, digamos, respetable, y entonces no padezco ni por tentaciones en ese sentido, me importa un pepino eso, y tengo el carácter suficiente para enfrentarlo y sé que hay con quien rodearse para dar esta batalla y darla de verdad. Ahora no voy a decir que el país va a quedar perfecto al otro día, pero damos la batalla. Germán, permíteme explicar el tema que digo, que de cualquier manera uno ha tenido un acto de corrupción. Por ejemplo, una vez un vecino me dice, yo no tengo para pagar internet, regáleme internet o regáleme cable de televisión. Entonces yo no vi ningún problema regalarle, tire un cable y lleve televisión para su casa. Pero cuando uno analiza, después que uno analiza, eso es un acto de corrupción. ¿O no? Es que la corrupción no significa de que yo haga un contrato leonino o que yo le esté robando a alguien. Esa es una forma de corrupción que comienza por los hogares. Por eso digo que es muy difícil combatir el tema de la corrupción. Al senador Jorge Enrique Robledo Castillo, hoy aspirante a la presidencia de la República en la coalición de la esperanza. Gracias por estar con nosotros, senador. Muy agradable escuchar sus opiniones, sus comentarios. El país necesita nutrirse, alimentarse del conocimiento de quienes durante muchos años, como usted lo ha dicho, se han alimentado de la academia, de esta experiencia política que usted ha vivido a lo largo de todos estos años en el Congreso de la República. Pues desearle éxitos en esta nueva etapa de su vida política, en su proyecto de vida en este momento que está ya pues, o ha iniciado de caras a llegar a la presidencia de la República, el recorrido que está realizando por todo el país. Pues muchos éxitos en toda esa tarea, senador Robledo. Hermana, a usted y a toda su mesa de trabajo, mil gracias por su hospitalidad, muy grato estar con ustedes en su programa y muy grato poder dirigirme a Los Quebradas y a Pereira y a Risaralda. Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Feliz día.